Buenas tardes, mi nombre es Edwin Martínez, soy estudiante de la Fundación Universitaria Colombo Germana. Actualmente estudio Seguridad y Salud en el Trabajo y hoy vamos a hablar un poco sobre técnicas de planificación y les intentaré explicar muy brevemente las técnicas de planificación que hay y básicamente cómo funcionan y algunos ejemplos muy sencillos. Para eso les voy a compartir una presentación. Bueno. Para empezar hablando sobre las técnicas de planificación, primero nosotros debemos conocer el concepto de qué es planificar. La planificación se puede entender como los métodos que se llevan a cabo para alcanzar una meta o todo lo que se organiza para alcanzar un determinado objetivo. Esto es muy normal en nuestra vida cotidiana. La planificación la utilizamos siempre. Y digamos que la planificación cuenta con unos elementos muy básicos, como lo son los recursos que vamos a utilizar, el tiempo en lo que lo vamos a desarrollar y cuáles son las actividades específicas que vamos a realizar para conseguir nuestra meta. Bueno, ya entendiendo el concepto un poco sobre qué es planificar, podemos hablar de las técnicas de planificación. Dentro de las técnicas de planificación, está la planificación holística, la planificación por contingencia, la planificación por circunstancias, la planificación por experimentación, la planificación por azar, por perspectiva o por preferencia. Estas son, digamos que, unas de las técnicas más utilizadas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las planificaciones más detalladamente y hablaremos también un poco dando un ejemplo de dónde se presentan estos tipos de planificación. El tipo de planificación holística es el tipo de planificación más adecuado para realizar en cualquier tipo de organización, porque este tipo de planificación es la más estructurada de todas las que existen. ¿Por qué? Porque este tipo de planificación nos integra el pasado, presente y futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace un análisis muy detallado del pasado con los errores que se han cometido en el pasado, todo lo que se ha llevado en el pasado, se hace un análisis del presente como tal, del actual de cualquier organización, para así poder proyectarse adecuadamente al futuro, con el fin de planearse buenas metas o trazarse buenas metas para poder cumplirlas. Ahora bien, uno de los ejemplos más claros es cuando una empresa hace una proyección. Ejemplo, pues quiere hacer su visión a 2 años. Entonces la empresa tiene que reconocer primero cuáles fueron sus falencias antes, cómo es su situación actual, para saber si las metas que se puede proponer realmente las va a poder cumplir, que sean metas alcanzables, medibles. Bueno, ahora hablaremos de la planificación por contingencia. La planificación por contingencia se puede decir que es de tipo predictivo, preventivo o reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de planeación es para algo que no está programado que suceda, es para situaciones de emergencia. Este tipo de planificación, digamos que salvaguarda la continuidad de una organización o de un proyecto. ¿Por qué? Porque en caso tal de que todo llegue a fallar, de que se presenten fallos realmente que eh, involucren la funcionalidad de la empresa, estos planes nos pueden dar una luz de poder seguir a flote. Bueno, un ejemplo muy claro de este tipo de plan se puede ver con los planes de emergencia de cualquier tipo de compañía. En caso tal de que llegue a ocurrir una emergencia, no sé, de un incendio en una empresa, en una compañía grande, se activa este plan de contingencia para evaluar si, digamos, es necesario parar toda la producción de una planta o saber si de pronto se puede intentar
mitigar los daños solo en esa área y que no afecta al resto de la compañía. Este es un ejemplo claro de que es una planificación por contingencia. Ahora hablaremos de la planificación por circunstancias. La planificación por circunstancias no es un tipo de planificación muy recomendada. ¿Por qué? Porque este tipo de planificación se basa en la inmediatez. ¿A qué hace referencia esto de la inmediatez? A que es una respuesta inmediata a cualquier suceso que no haya sido previsto. De pronto o sea, se requiera de pronto de resultados del momento y no se haya contemplado nunca los efectos que esto puede tener a cabo. Eso es más o menos la planificación por circunstancias. A menudo pues suele pasar esto en muchas organizaciones. Un caso muy ocurrente es cuando en las empresas se llevan a cabo auditorías. ¿Por qué? Porque en las auditorías por lo general se suelen informar con un mes, 2 meses de anticipación que se va a llevar dicho evento. Y las empresas nunca empiezan a trabajar desde el momento que les avisan para estar bien al momento que llegue la auditoría. No, las empresas suelen empezar a trabajar con una semana de anterioridad ya cuando tienen todo encima. Entonces, esto es una planificación por circunstancias, algo porque ya es inminente y tiene que realizarse ya en el momento. Bueno, nuestro último tipo de planificación es la planificación por experimentación. Este tipo de planificación se enfoca mucho en realizar ensayos. ¿Qué quiere decir con esto? Que para poder realizar a cabo, para poderse llevar a cabo realmente una planificación a largo plazo, hay que ensayar. ¿Y qué pasa cuando hay ensayos? Que no siempre el resultado que se obtiene es el que se quiere. Suelen haber muchas posibilidades de que hayan fallos. Entonces, este tipo de planificación requiere de un gran lapso de tiempo para determinar si es viable o no es viable poder llevar a cabo algo. Un caso que podemos plantear en este momento que es algo que nos está tocando enfrentar a todos en la actualidad es el COVID-19. La vacuna del COVID-19, digamos que ya podría decirse que está. Y planean que con esta vacuna se pueda mitigar los daños que ha causado este virus. Pero para poder que salga en masa, tiene que pasar por una serie de ensayos para garantizar que esta vacuna no llegue a alterar otras partes del cuerpo o tenga efectos secundarios. Básicamente, este sería un ejemplo de planificación por experimentación. Y bueno, espero haber sido un poco claro con mi información. Eso era todo. Muchas gracias y hasta luego.